Muchas bendiciones a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Saludo a toda la iglesia celular cristiana de Jesucristo, que el Señor los bendiga mucho. Espero en el Señor también que nuestro Dios los siga cuidando, protegiendo de todo mal, de todo peligro, también de enfermedad, porque el Señor solamente sabe todo lo que está pasando y Él conoce y tiene propósito de todo. Pero hasta ahora el Señor nos ha guardado, así como muchos el Señor ha permitido que han partido a su presencia, muchos de sus hijos. Como supimos en estos días de Jaime Murrell, que partió en la presencia del Señor, un gran cantante, un salmista del Señor de los años 80, que él venía cantando alabanzas hermosas para el Señor, y él partió a su presencia. Que el Señor bendiga mucho a su familia, los fortalezca. Y agradecemos eso porque es su voluntad, y también acciones de gracia dándole al Señor, porque lo que ha hecho con nosotros de mantenernos bien, a los pastores, que el Señor los bendiga y los siga fortaleciendo, protegiendo. Amén. Quisiera hablar de la palabra del Señor en este momento, que es la oportunidad que tengo, y retomando lo que dije en algún momento del saludo, que el Señor nos está usando a través de estas redes sociales para que llegue su mensaje a muchas partes. La última predicación que tuve, el Señor nos habló de que muchos necesitan agua viva y que nosotros necesitamos seguir cada día, saciarnos por esa agua viva. Y muchos que no conocen, no entienden, nunca han bebido ni un poquito de esta agua viva que satisface el alma completamente. Porque nosotros no solo necesitamos de agua física o de alimento físico, que es importante para nuestro cuerpo, pero necesitamos alimento espiritual y agua viva para nuestra alma. Y hablábamos de esta mujer incógnita que fue a buscar agua al pozo, y el Señor le dio una agua diferente, una agua que sació su sed. No sabemos las necesidades que ella tenía específicamente, pero que el Señor, en su amor, en su gran propósito, sació lo que ella había en su corazón, lo que ella necesitaba. Y en los versículos que siguen, del versículo 27 en adelante del capítulo 4, el Señor nos habla acerca de que Él también necesitaba alimentarse de una comida, como nuestro Señor Jesús en ese momento, como humano, una comida física, porque los discípulos fueron a buscar comida mientras Él conversaba con la mujer samaritana, y llegaron los discípulos en ese momento trayéndole comida. Pero también el Señor se refirió a ellos diciéndole en el versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, no solamente un pan que le traían físico, sino que también Él tenía toda la necesidad de seguir haciendo la voluntad del Señor. Porque dice más adelante, el versículo 34, Jesús les dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la voluntad del Señor. Esa era su comida que en esos momentos estaba ocupando nuestro Señor Jesús, que era hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Que sabemos todo que el término de esa obra iba a ser en esa cruz del Calvario, pero ese era su propósito. Le era necesario. Eso es lo que Él venía a hacer. Porque los capítulo 4, los primeros versículos decía, me era necesario. Le era muy necesario pasar por ese lugar de esa región de Samaria para entregar agua viva, para hacer la voluntad del Padre, que era su comida espiritual. Le era necesario. Y dice en Juan capítulo 6, versículo 39, y la voluntad de Dios es que yo no pierda nada, ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final.
Esa era voluntad del Señor, que Él no pierda nada, que los que van a creer los tome para sí y no los pierda. En el versículo 40 que leí recién, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Del mismo Juan capítulo 6, 39, 40. Y dice, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, o sea, todos los que crean en Él, tengan vida eterna, como lo había hecho con la mujer samaritana, como también lo iba a hacer con toda esa ciudad Sicar de Samaria, porque muchos iban a creer por la palabra de la mujer y luego porque todos corrieron al Señor a buscar agua viva, a buscar salvación. Y esa era la mayor necesidad de nuestro Señor, el mayor alimento que Él necesitaba, aparte de lo físico, era hacer la voluntad del Padre y de que no pierda nada. En los versículos siguientes dice, versículo 35 del Juan capítulo 4, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor veía los muchos que iban a creer. El Señor ya estaba viendo que muchos ya estaban preparados en su corazón para creer, que los campos ya estaban listos para ser cegados. En la versión NTV dice, en el mismo versículo 35, sí, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Yo les digo, despierten y miren a su alrededor los campos, ya están listos para la cosecha. Ellos conocían en ese momento, los discípulos, de manera de la cultura, también del clima en ese lugar, que la cosecha ya se había hecho, la siembra ya se había realizado entre diciembre y enero, y ya faltaban 4 meses supuestamente para cegar. Faltaba en abril, de la primera semana de abril, la primavera, era el momento de cegar lo que ya se había sembrado. Pero el Señor le dice, no, ahora ya está listo para ser cegado, ya está listo para que muchos crean en el Señor. Porque si recuerdan la parábola del sembrador, vemos ahí que la semilla es la palabra del Señor y que ya muchos habían sembrado la palabra del Señor en esos corazones. Y en estos tiempos ya está listo para la cosecha, para ser cegado. Seguimos con el versículo 36. Y el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Amén. Como dice, y el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ahí vemos que hay trabajos diferentes. Hay unos que sembraron la buena semilla, la palabra del Señor, hablando espiritualmente. Hay unos que sembraron y otros nos tocan cegar. Hay corazones que ya están listos, están preparados por el Señor para oír el mensaje de salvación. Esos corazones samaritanos posiblemente ya estaban sembrados, habrán escuchado del Señor, o en algún momento, en ese mismo momento donde la mujer del pozo fue a contarle, ya estaba en su corazón dispuesto, y cuando llegaron a Jesús, el Señor solo tuvo que cegar. ¿Quién sabe, cierto? Dice el versículo 36 entonces, a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto el que siembra como el que cosecha? Amén. Ahí estoy también leyendo ese mismo versículo, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, muy bonita traducción. Dice, a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas. Acá dice,
son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Los dos trabajos del sembrador y del segador tienen recompensa. ¿Y qué mayor recompensa es que son personas? Saber que hay personas que van a seguir creciendo en el Señor, familiares, amigos que pueden creer en el Señor y que pasan a tener vida eterna como nosotros. Y el Señor nos está llamando en este momento, en este mensaje, a seguir sembrando, a seguir segando la palabra del Señor, a seguir predicando por estas redes sociales. Porque muchos necesitan comer y beber de esta agua y comer de esta comida del Señor. Hay muchos corazones preparados por el Señor, por su Espíritu Santo, por el poder de su Espíritu para creer. Hay un versículo también que habla acerca de lo mucho que necesita del Señor obreros para la mies. Que la cosecha o los campos están listos y hay mucho que hacer, pero muy pocos son los obreros. Amén. Dice en Mateo, dice, el campo ya está listo, hay mucho que hacer, hay mucho que cosechar, hay mucho que segar, pero faltan los obreros. Y dice ese versículo, rogad pues al Señor que envíe obreros a la mies. ¿Cómo no darnos cuenta en este versículo maravilloso del Señor que tenemos la oportunidad de pedirle al Señor mismo, el dueño del campo, que envíe obreros a la mies? Que lleguen al Evangelio o que lleguen a la iglesia muchos hombres y mujeres dispuestos a trabajarle al Señor, dispuestos a predicar su palabra. Que el Señor nos guíe en oración y rogarle al Señor para que envíe obreros, para que envíe personas, hijos de Dios, a trabajar con nosotros en la viña del Señor, en la mies que es mucha, a cosecharla, a segarla, muchos a sembrar también. Que roguemos al Señor por eso. El Señor nos llama a orar por eso, a que el Señor envíe obreros a la mies. Amén. Dice más adelante en el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿no es cierto? Eso es lo que me refería también al otro versículo. Todos tenemos que hacer, todos podemos hacer algo en el reino de Dios. Unos pueden sembrar la palabra, otros cosechar la palabra. Todos somos importantes en el reino de los cielos. Pero no olvidar que mucho más es importante en la palabra del Señor. Dice, ¿cómo podemos sembrar la palabra del Señor? ¿Cómo podemos sembrar? Sembrar con humildad. ¿Por qué sembrar con humildad la palabra del Señor? Porque el sembrador, cuando se refiere a la palabra del sembrador, en el Marcos capítulo 4 y también en Mateo capítulo 13, el sembrador no es importante. Cualquiera puede ser el sembrador. La palabra del Señor es la importante. Por eso, ¿cómo no con humildad poder trabajarle al Señor sabiendo que si nos gloriamos, nos tenemos que gloriar en el Señor, porque Él es el que usa la vida. Él nos prepara, Él nos capacita. Nosotros solo somos un instrumento de barro dispuesto, pero instrumentos solamente. Ojalá ciertos instrumentos de honra. Pero el sembrador puede ser cualquiera de sus hijos. Lo importante es la palabra del Señor que tiene que ser sembrada. Si hablamos de la parte del trabajo, de la obra del Señor de sembrar, como decía el versículo, unos son los que siembran, otros son los que ciegan.
¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar en estos momentos? Y en estos momentos estaba dando el Señor, que era creer en Él, creer, y el que crea en Él tenga vida eterna. En estos momentos, en estos tiempos del siglo XXI, es el mismo mensaje. Dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. El mensaje es la cruz y la resurrección. No hay otro mensaje que decir. No hay otra palabra. Es la cruz y la resurrección. En Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, hermanos, amigos, no todos van a creer, porque para muchos este mensaje de la cruz y de la resurrección del Señor Jesús es locura. En esos momentos para los judíos fue tropezadero, para otros es locura. Para muchos en estos momentos es una tontera, es una locura, que tenemos en nuestro cerebro, ¿cierto? Para hablar de estas cosas. Pero sí, muchos no van a creer. Pero sí, muchos van a ser salvos por este mensaje. Porque para los que se salvan, como dice en 1 Corintios 1:18 al final, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo único que convence al pecador, a la persona, de esta necesidad del Señor Jesucristo de salvación? Es su Espíritu Santo. No es el sembrador el que convence. No somos nosotros quien convencemos a nadie. Es la palabra del Señor. Dice, debemos encauzar el Evangelio al tema del pecado y el arrepentimiento. Y tenemos que ser obedientes a este llamado, hermanos, obedientes. Porque en Romanos 10:14 dice, ¿cómo irán sin que nadie les predique? Tenemos de esta manera esta responsabilidad. El apóstol Pablo tenía claro esto. Él se sentía deudor de lo que el Señor había hecho con él camino a Damasco, deudor de esta salvación tan grande, y él la tenía que compartir. Él tenía que seguir dando frutos de salvación en otras ciudades y en otras provincias. Es lo que tenemos que tener ahora nosotros también en nuestro corazón. Estar siendo obediente al llamado del Señor a sembrar. También hay que hacerlo diligentemente, porque su palabra dice, el que poco siembra, poco cosechará. Y el que mucho siembra, mucho segará. Entonces, cuán diligentemente seamos, mayor será la recompensa, mayor será la cosecha. Amén. Maravillosos versículos de la palabra del Señor. Todo por la mujer samaritana, ¿cierto? Dice el versículo 38 del capítulo 4 de Juan. No os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, versículo 39, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron en él muchos más por la palabra misma del Señor Jesucristo. Entonces dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. No sabemos qué papel nos juega cada uno de nosotros, sembradores de la palabra de poder, de la palabra de resurrección, de la cruz, de la resurrección, de arrepentimiento, de pecado, porque no hay otra estrategia. O somos segadores de lo que ya muchos han sembrado y solamente nos toca hablar un poquito más de la palabra y van a creer porque ya están preparados por el Señor. En este momento Jesús se lo decía a los discípulos. Posiblemente se refería
a que otros labraron a todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. Posiblemente también al que estuvo recientemente como último profeta y que preparó el camino del Señor, que fue Juan el Bautista. ¿A quién se refería el Señor? Que otros ya labraron y que nosotros entremos a esos labores. Qué maravilloso privilegio entrar a estos mismos trabajos y labores de que lo que muchos otros hicieron, muchos otros profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo. Lo invito a reflexionar esta palabra del Señor, a que usted sea un sembrador, aunque que usted sea una segadora, que ya los campos están listos para la siega, y que oremos al Señor que envíe más obreros a su mies. ¿Cómo no pedirle al Señor, Señor, levante más hombres y mujeres para que prediquen la palabra del Señor? Con humildad, porque esto no es de nosotros, porque el sembrador puede ser cualquiera que el Señor use. El poderoso, la poderosa es la palabra de Dios, su Espíritu Santo, que transforma la vida y el corazón, un corazón de piedra, un corazón de carne. Nosotros solo somos los sembradores o los segadores, y tenemos recompensas. Como hay un versículo del Salmo 126, si no me equivoco, que muchos fueron a segar o a sembrar con regocijo, pero con lágrimas también, porque no es fácil la tarea del sembrador, no es fácil la tarea del segador, pero el Señor nos ofrece recompensa. Y no es por eso mismo que vamos a trabajarle al Señor, ¿cierto? Por la recompensa, sino porque es un privilegio ya ser parte de esto, de lo que ya hicieron muchos, de los que siguen haciendo muchos. Hay muchos predicadores y pastores que están predicando la palabra del Señor. Bueno, no solo por las redes sociales, y se dedican a esto. Eso es hermoso, este privilegio. Que el Señor bendiga a los predicadores de la Iglesia Celular Cristiana, que el Señor lo siga preparando. Lo único que quiere el Señor de nosotros es disponibilidad, ¿no es cierto? Estar dispuestos. Como también me refería a tener una disposición humilde ante el Señor, porque sabemos que Él hace todas las cosas, que tenemos que ser obedientes al llamado del Señor y que tenemos que ser diligentes. Y por último, tenemos que estar confiadamente en el poder del Señor. Porque hay una parábola en Marcos capítulo 4 que dice que el sembrador fue a sembrar y después se fue a dormir y se dio cuenta que después, ya días después que se iba a dormir, creció la semilla y él no sabe cómo crece la semilla. De estar confiado, porque el Señor es el que hace crecer la semilla en los corazones. Solo nosotros tenemos que sembrar, no tirar la semilla, tirar la palabra al Señor en los corazones de las personas. Y Él es el que por el poder de su Espíritu Santo hace crecer la semilla en el corazón de las personas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Le invito a leer estos pasajes en su Biblia, y que el Señor nos siga dando el entendimiento o la capacidad para seguir predicando la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, a nuestro mayor sembrador, a nuestro mayor segador, y muchas bendiciones y cariños a todos ustedes, mis hermanos, y a nuestros amigos. Pues nos vemos en otra oportunidad. Amén.